qué es SQL, qué es DDL, que también se denomina lenguaje de definición de datos, qué es el DML, que es el lenguaje de manipulación de datos. Vamos a hacer una presentación de MySQL, ya vimos algo en la clase pasada. Vamos a hacer una práctica en MySQL y empezamos con la definición de SQL. Básicamente, SQL es un lenguaje estructurado de consultas y es el lenguaje que me va a permitir crear, definir, manipular una base de datos. Es un lenguaje universal, motivo por lo cual sirve para ser utilizado en cualquier motor de base de datos, como por ejemplo Postgres, SQLite, Oracle, SQL Server o MySQL. En realidad, SQL es un estándar que me permite utilizar cualquiera de estos motores. Lo que pasa es que a veces se presta la confusión porque la mayoría en el nombre comercial tiene la palabra SQL, como por ejemplo MySQL es un motor de SQL. Es como si tuviéramos a un perro y le ponemos de nombre perro. Entonces ahí se presta un poco a la confusión. Las instrucciones de SQL no cambian entre un motor y otro, entre un motor de base de datos y otro motor de base de datos. Si bien esto es cierto, existen algunos pequeños ajustes, algunas pequeñas particularidades que son implementadas en cada motor. Y existen casos en donde estas variaciones, hay variaciones en las sentencias o en las instrucciones entre cada uno de los motores, ya que cada motor de base de datos utiliza SQL y le agrega algunas funcionalidades propias. Ahora, dentro de un ratito, vamos a ver un ejemplo de cómo crear una tabla con SQLite y cómo crear una tabla con MySQL. Van a ver que hay unas pequeñas diferencias. Para que entendamos el tema de base de datos y lo podamos integrar a los otros conceptos, cuando nosotros creamos una base de datos, en un motor de base de datos, obviamente, podemos crear algunas metodologías para manipular la base de datos desde una aplicación. Una aplicación que puede ser programada en cualquier lenguaje de programación, como por ejemplo Java, C, PHP, etcétera, etcétera. Y una base de datos que puede ser diseñada en cualquier motor de base de datos, como los que vimos recién. Entonces ahí podemos combinar distintos lenguajes de programación con distintas bases de datos. ¿Cómo es la forma de trabajar? Lo primero que hace el sistema es conectarse a la base de datos, para lo cual envía datos, datos de conexión, entre los datos que están el usuario y la clave y la autentificación. O sea, no cualquiera podría conectarse a mi base de datos. La base de datos recibe la petición, la procesa y responde, motivo por el cual estamos en presencia de un sistema bidireccional. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el entorno de programación puede estar en alguno de estos lenguajes y la base de datos en alguno de estos motores. Existen lenguajes que permiten utilizar de manera embebida las instrucciones de SQL dentro del mismo código en las que estamos trabajando, por ejemplo, .NET o C#. Y SQL lo único que nos permite es crear la base de datos, estructurarla y manipularla. O sea que no tenemos forma de crear un entorno visual en la base de datos. Para el usuario, ¿no? Para nosotros sí, para los desarrolladores tenemos entornos visuales. Casi cuando estemos finalizando la clase les voy a mostrar un funcionamiento, unos ejemplos de cómo sería esta comunicación que existe entre el código o el lenguaje de programación, el core del sistema, con los datos o con la base de datos. Bueno, como les comentaba, existen tres lenguajes. Nosotros vamos a ver dos ahora, que es el lenguaje de definición de datos y el de manipulación de datos, y cada uno de ellos tiene sus sentencias. Dentro de lo que es el lenguaje de definición de datos, este se encarga de la modificación de la estructura de los objetos de la base de datos, para lo cual tiene 4 operaciones disponibles, que es el create, el alter, el drop y el truncate. Dentro de create nosotros podemos crear una tabla, podemos crear un índice, y lo mismo con alter o drop. Podemos eliminar un índice, podemos eliminar una tabla, etcétera, etcétera. Y después tenemos lo que es el lenguaje de manipulación de datos, que es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos, o sea, por el motor, y que permite a los usuarios llevar a cabo tareas de consulta o manipulación de datos, para lo cual también tiene 4 sentencias básicas,
que son insertar un dato, modificar un dato, eliminar un dato y seleccionar uno o varios datos. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas sentencias. Básicamente, la sentencia create me sirve para crear objetos. En este caso, yo voy a mostrarles un ejemplo de cómo crear una tabla. Entonces, acá tenemos que crear una tabla llamada ciudades y que tiene dos campos. Un campo id ciudad, que es clave primaria y es autoincremental, como vimos en la clase pasada, y un campo ciudad, donde se guardará el nombre de la ciudad, obviamente. Nosotros vimos el otro día en MySQL que lo podíamos hacer desde la interfaz, pero obviamente también se puede hacer con código. Para eso está la sentencia create, que lo que tenemos que hacer es poner create table y el nombre de la tabla que estamos agregando, y entre paréntesis los campos que voy a agregar. En este caso voy a agregar dos campos, el campo id ciudad y el campo ciudad, y tengo que definir el tipo de dato de cada uno de estos campos. id ciudad es un entero de 11 y la ciudad es un varchar de 50. Y a cada campo debo agregarle las condiciones particulares que tiene. Por ejemplo, el id ciudad dice que es un campo not null, o sea, quiere decir que no acepta valores nulos, no puede estar vacío, y que además es autoincremental. Y además tiene un comentario, que esto es opcional, en donde ese comentario dice que es clave primaria. Y después tenemos el campo ciudad como varchar de 50, que también dice que es not null. Coma, fíjense que cada uno de los atributos que voy definiendo los separo con coma, y agrego una nueva definición. Digo que existe una primary key y entre paréntesis el nombre del campo de esa primary key, que en este caso es id ciudad. Si yo ejecuto esto, ahora les voy a pasar, vamos a hacer una cosa, vamos a crear una base de datos que se llame clase 2, y yo les voy a pasar este código, así se ahorran de escribirlo, se los copio en el chat y ustedes lo pueden probar. Ahí se los pegué en el chat. Si alguien tiene algún problema, por supuesto, me puede avisar. Yo voy a ir probándolo también. Sí, está funcionando bien. Bueno, acá estamos con la sentencia create. Otra opción sería, dentro de MySQL estamos, crear la tabla ciudades, create table, ciudades, campo id ciudad, lo defino como entero not null, coma, el campo ciudad, que es de tipo test, como not null. Pero ¿qué me está faltando acá? Me está faltando crear el índice y decirle que el campo id ciudad es autoincremental. Para eso tenemos la otra sentencia, que es la sentencia alter. Entonces yo puedo ejecutar dos veces o dos sentencias que sean, una que sea alter table ciudades, o sea, voy a modificar la tabla ciudades y voy a decir que el campo id ciudad es primary key. Y después puedo ejecutar otra sentencia que también sea alter table ciudades, donde voy a modificar el campo id ciudad, que es de tipo entero, not null, y le voy a decir que además es autoincremental. Esta última, o mejor dicho, estas dos sentencias tienen dos particularidades. Cuando ejecuto la primera sentencia, el primer alter table de primary key, me tengo que asegurar, si voy a definir ese campo como primario, como clave primaria, quiere decir que los valores que están almacenados no se modifican. Perdón, no se repiten. Entonces, si voy a ejecutar esta sentencia, tengo que tener cuidado que si la tabla ciudades tiene datos almacenados y tiene datos repetidos, me va a arrojar un error ejecutar esta sentencia y no me va a dejar crear la clave primaria porque hay una violación de la integridad de la clave primaria. ¿Por qué? Porque existen campos repetidos. Y lo mismo sucede con la segunda sentencia. Si nosotros ya tenemos valores insertados y tenemos valores repetidos, no me va a dejar hacer una modificación sobre el campo id ciudad para que sea autoincremental. Es por eso que muchas veces conviene hacer todo en una sola sentencia, como vimos en este ejemplo inicial. Fíjense, acá les dejo un ejemplo que acá nosotros podemos cambiar
con alter tab ciudades podemos cambiar el nombre de la tabla con rename to, en donde ahora se llamaría ciudades-copia. Entonces ahí puedo crear, o mejor dicho, puedo modificar el nombre de una tabla. También puedo agregar una columna a una tabla. Si quisiera agregar el nombre, la columna código postal, tendría que hacer esta sentencia. Alter tab, nombre de la tabla, add de agregar, code postal, el nombre del campo y el tipo del nombre del campo. Obviamente que esto mismo que estamos viendo lo podemos hacer mediante la interfaz de MySQL, ¿no? Y si queremos eliminar la columna código postal, tenemos que escribir la sentencia alter tab ciudades drop la palabra reservada column code postal, que es el nombre de la columna. También lo que podemos hacer es borrar una tabla con la sentencia drop. Por ejemplo, si queremos eliminar la tabla ciudades, tenemos que escribir .trave ciudades. Las palabras reservadas ., table y el nombre de la tabla. Obviamente que esto es muy peligroso porque esta tabla ya no se puede recuperar, y acá lo que se elimina es la estructura de la tabla y los datos que estaban almacenados en la tabla. Y después tenemos el lenguaje de manipulación de datos, que es el que más vamos a usar nosotros. ¿Y por qué digo que es el que más vamos a usar? Porque cuando uno está realizando un sistema, crea las tablas una sola vez, crea los índices una sola vez, los puede modificar o eliminar, y esa estructura de base de datos ya queda armada y generalmente no se modifica. No quiere decir que no se modifique, pero en el tiempo generalmente no se modifica. Ahora, lo que sí va a sufrir cambios son los registros o los datos que tienen almacenados esas tablas de la base de datos, en donde permanentemente vamos a estar insertando datos, vamos a estar modificándolos, vamos a estar eliminándolos y vamos a estar consultándolos. Son 4 sentencias. Vamos a empezar con la primera, que es el insert. Agregar 3 registros en la tabla ciudades. Tenemos que escribir la palabra reservada insert into, el nombre de la tabla, entre paréntesis el campo que queremos agregar, values, y entre comillas en este caso, porque es un campo de tipo test o varchar, el nombre que queremos agregar. Si queremos agregar 3 registros, tenemos que ejecutar esta sentencia 3 veces. También hay otra sentencia que después la vamos a ver, que se llama multi-insert, en donde en una sola sentencia puedo insertar varias filas en una tabla, o varios registros. Y después tenemos la sentencia select, que se utiliza para recuperar datos en una o varias tablas. Y esto es con lo que más vamos a trabajar nosotros en el curso y seguramente que en su vida profesional también. Entonces, supongamos que queremos mostrar los registros cargados en la tabla ciudades. Tenemos que hacer un select asterisco from ciudades. Y acá lo que vamos a hacer, nos vamos a ir al navegador. Yo les pido que abran el MySQL, así yo voy a compartir mi pantalla. Así ustedes ven. Bien. Bueno, voy a crear acá clase 2, tengo una base de datos, voy a crear la tabla ciudades. O vamos a hacer una cosa, voy a copiar el código mejor. Voy a copiar el código que les pasé. A ver si funciona bien. Ese es el código que les pasé. Ejecuto. Fíjense que me dice que se creó la tabla ciudades. Lo voy a agrandar. Y acá se ve la tabla ciudades. Fíjense que acá hay un comentario clave primaria. Es lo que yo les comentaba, que estaba a modo opcional. Es un comentario que se puede agregar dentro de cada una de las columnas. Ahora voy a hacer un SQL y voy a insertar algunos registros. Si quieren les copio acá también en el chat el código de 3 insert para que tengan ustedes. Yo lo voy a pegar acá.
Acá me está dando, fíjense, me está dando error porque me está faltando agregar el punto y coma al finalizar cada línea o cada sentencia. Yo agrego el punto y coma, puedo ejecutar las 3 a la vez. Fíjense que se ejecutaron 3 filas. Si yo hago clic en examinar, puedo ver las 3 filas insertadas. Entonces, lo que nos pedía el ejercicio era visualizar las ciudades. Voy a borrar esto, y estamos viendo la sentencia select, es visualizar las ciudades que están cargadas. Para eso existe la sentencia select, que se divide en varias partes, pero ahora vamos a ver solamente 2 partes, que es el select y el from. En el from yo voy a escribir la tabla o el origen de los datos. En este caso quiero decir que recupere datos de la tabla ciudades. Y en el select voy a escribir las columnas o los campos que quiero mostrar de la tabla ciudades. En el caso de que quiera mostrar ID ciudad solamente, escribo ID ciudad y posteriormente presiono continuar y fíjense que me muestra 3 filas. En el caso que quisiera mostrar ID ciudad y el nombre de la ciudad, voy a poner editar, tengo que separar con coma y escribir el otro campo, ciudad, continuar. Y fíjense que ahora el resultado me muestra el ID ciudad y la ciudad. En el caso que los quisiera mostrar al revés, primero la ciudad y después el ID ciudad, voy a editar en línea y esto lo cambio de posición, coma, ID ciudad, continuar. Esto quiere decir de que nosotros tenemos select, campo 1, campo 2, from, origen de datos. Select, campo 1, campo 2, el orden de estos campos es el mismo orden que se va a mostrar en la consulta. Es importante aclarar que yo acá estoy levantando los datos a memoria y los estoy mostrando en el navegador, pero la estructura de la tabla no se modifica. Si nosotros hacemos clic en la tabla ciudades, vamos a ver que se sigue manteniendo el orden de las columnas y eso no se modifica. ¿Cómo se modificaría eso? Haciendo un alter tab, y en realidad no tiene mucho sentido hacerlo, aunque, no quiero ser esclavo en mis propias palabras, aunque existe optimización de tablas y consultas y tuning de consultas que dependiendo cómo nosotros tenemos creado el orden de las columnas, cuando son tablas muy grandes, podemos llegar a optimizar las consultas. Pero eso lo vamos a ver después mucho más adelante cuando ya cursemos la materia de base de datos. Entonces volvemos a SQL, en donde yo tengo select ID ciudad, ciudad, from, ciudades. Algo pasó acá. Está. Fíjense que yo generalmente tengo la costumbre de escribirlo con un enter, pero es por una cuestión visual nada más. Esto es una sola sentencia, se puede ejecutar en una sola línea, escribir en una sola línea y tiene el mismo resultado y es lo mismo. Pero ustedes habrán visto que en este caso estamos mostrando todas las columnas de la tabla ciudades. Cuando nosotros queremos mostrar todas las columnas de una tabla, existe un atajo que es el asterisco. El asterisco me va a mostrar todas las columnas de la tabla que estoy consultando. Entonces, eso es una forma de escribir menos. Select asterisco from ciudades es lo mismo que poner acá campo 1, campo 2, campo 3, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda, pero es más del case sensitive. Veo que escribís con mayúsculas o minúsculas y da lo mismo. ¿Es así o interpreté mal yo? Sí, es así. Yo en realidad acá estoy escribiendo... Sí, es lo mismo. Yo lo configuré para que sea lo mismo. Y Bien. generalmente es lo mismo. Se puede configurar para que sea case sensitive, pero no lo recomiendo. Bien. Genial. Bárbaro. Bueno, después tenemos lo que es la sentencia update. Vamos a ir a la presentación.
Esperen que comparto la otra pantalla. Bien. Bueno. Fíjese, después tenemos la sentencia update. Hasta ahora vimos insertar, vimos seleccionar. Pero también los datos se pueden modificar. Entonces, obviamente, la sentencia update se utiliza para modificar uno o varios campos. Entonces, supongamos que nosotros necesitamos modificar el campo de la ciudad Santa Clara y ponerle Santa Clara 2. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es escribir la palabra reservada update, el nombre de la tabla, ciudades, set, y acá van separados por coma todos los campos que queremos modificar. En este caso es uno solo, entonces tenemos que poner ciudad, que es el campo, igual al valor nuevo, y tenemos que decirle cuál es el campo que va a recibir esta modificación. En este caso, el campo es el que tiene id ciudad igual a 2. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. A ver, esperen que voy a cerrar. Tengo un montón de ventanas abiertas y las voy a cerrar. Así les comparto a ustedes. Bien, entonces vamos a escribir la consulta esta. Vamos a escribir SQL update ciudades set ciudad igual a Santa Clara 2 where id ciudad igual a 2. Voy a ejecutar y me dice que hay una fila que fue afectada. Ahora lo que vamos a hacer es un select asterisco from ciudades, continuar, y fíjense que ahora este campo, que tiene id ciudad igual a 2, fue modificado. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo hubiera ejecutado, esta consulta fue la que ejecuté, si hubiera ejecutado de esta forma? ¿Qué opinan? ¿Todas se llamarían Santa Clara 2? Perfecto. O sea, estoy haciendo una modificación en la tabla ciudades, campo ciudad, y le voy a decir que todos se llamen ciudad Santa Clara 2. Entonces lo voy a ejecutar, continuar, voy a examinar, y fíjense lo que pasó. Ahora todos mis registros se llaman Santa Clara 2. Esto, fíjense que es peligrosísimo, porque imagínense en un cuenta corriente o en el pago de una tarjeta de crédito, que actualizo el saldo de una persona y me olvidé de colocar la condición y le actualizo el saldo a todos mis clientes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Lo voy a editar. Profe, y si pasara eso, ¿hay alguna forma de volver para atrás? Backup. Ah, bien. No tiene que pasar eso. Aparte que creo que te quedas sin trabajo, depende del backup que hayas tenido. No hay forma, una vez que se ejecutó una sentencia, no hay forma. Hay algunas herramientas de algunos motores que te permiten, pero es muy difícil. Y hay algunas técnicas que también podemos implementar, de rollback, etcétera, etcétera, pero también, si no estaba pensado para volver atrás, es muy difícil volver atrás. Bueno, seguimos. ¿Alguna otra pregunta? Voy a compartir todo porque va a ser más fácil. Bueno. Importante. Esto es lo que les comentaba recién. Cuando nosotros hacemos una modificación o una eliminación, ya lo vamos a ver también, tenemos que tener mucho cuidado con esta sentencia, con la sentencia where, ya que la sentencia where es la que nos va a decir a nosotros a qué filas de toda la tabla va a afectar el campo, la modificación.
Bueno, esto lo vimos, o sea, analizar el impacto de las siguientes consultas. ¿Qué pasa si ejecuto la primera consulta? Lo probamos recién, en realidad estoy modificando el campo ciudad a todos los registros. Y en el segundo caso, me equivoqué, y en vez de poner un igual, acá puse un mayor, quiere decir que voy a estar modificando a todos los que ID ciudad sea mayor a 1, o sea, a casi todos los registros, o mejor, o dicho de otra forma, a todos, salvo al 1, al registro 1. Y después tenemos la sentencia delete, que se utiliza para eliminar uno o varios registros. Entonces, por ejemplo, eliminar la ciudad de Necochea y posteriormente verificar si el cambio se realizó correctamente. Básicamente lo que tengo que ejecutar es esta sentencia, delete from ciudades where ciudad igual a Necochea, palabra reservada, delete from, el nombre de la tabla, y siempre tiene que ir un where, donde le digamos cuál es la condición, en donde la ciudad sea igual a Necochea. Entonces, vamos a ver, vamos a escribir esa sentencia. A ver, acá está. Se las copio en el chat para que la tengan y vamos a cerrar un poco acá. Vamos acá, SQL, delete from ciudades, where ciudad igual a Necochea, continuar, me dice que hay una fila afectada, quiere decir que se eliminó, voy a examinar. Fíjense que cuando yo presiono examinar, en realidad estoy ejecutando esta consulta, select asterisco from ciudades. Y fíjense que ahora me muestra solamente dos registros, dos filas. Ahora la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si yo ejecutaba esta sentencia? ¿Te borra todo? Exactamente, borra todo. Vamos a ejecutarla, continuar, examinar. Fíjese que me quedó la tabla vacía. Súper peligroso ejecutar un delete, porque si no tiene en forma correcta escrito la condición, acá en el where siempre va la condición. Si no está bien escrita esa condición, es muy peligroso. ¿Me podés mostrar una vez más? No, acá está. No, lo de insert into ciudades, esto que no lo había copiado, está en el chat. Gracias. Dale. Bueno, importante, al igual que el caso anterior, en la sentencia update, acá tenemos que tener mucho cuidado cuál es el criterio que ponemos en la cláusula del where. Ahora, lo que voy a mostrarles es, nosotros recién, voy a buscar esto. Nosotros recién acá teníamos tres registros, que el ID ciudad era el 1, el 2 y el 3. Los eliminamos. El ID ciudad es un auto incremental. Si yo inserto tres registros más, los vamos a copiar acá, punto y coma, punto y coma, punto y coma, continuar, voy a examinar. Fíjense que el ID registro, el ID ciudad que se me insertó, sigue manteniendo la correlatividad a pesar de que se hayan eliminado los otros registros. En el primer insert que yo hice, inserté la fila 1, 2 y 3. Las eliminé y ahora volví a insertar los mismos datos, pero este campo ID ciudad no vale 1, 2 y 3, sino que ahora vale 4, 5 y 6. ¿Qué les quiero decir con esto? Se mantiene el criterio de clave primaria y autoincremental. Práctica MySQL. Crear la tabla personas. Vamos a crear esta tabla y primero les muestro una cosita. Fíjense, acá estamos creando, crear tabla que se va a llamar personas, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Tiene ID persona, que es de tipo entero, primary key y autoincremental. O sea, acá ya defino que es clave primaria y que es autoincremental. Y después defino el tipo de dato de cada uno de los campos. Y al final, fíjense que todos van separados con coma, escribo una coma más,
y digo que hay una foreign key. Es una clave que apunta a una clave primaria. Entonces, para esto tengo que escribir la palabra reservada, foreign key, entre paréntesis, y de ciudad, hace referencia a la tabla ciudades, campo y de ciudad. Y acá les quiero mostrar esto. Esta es la sentencia, la que vimos a la derecha, la sentencia para crearlo en MySQL. Y a la izquierda tienen la misma tabla, pero en SQLite. La diferencia que tiene, fíjense que la estructura, a tipo, etcétera, es igual, pero la única diferencia es que definen de forma distinta el auto incremental. En este caso es auto-increment, y en este caso es toda la palabra junto, auto-increment. Y además, en este caso, tiene los nombres de las columnas entre comillas dobles. Y en MySQL no, eso no es una condición. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Y vuelvo al principio de la clase. El estándar SQL es 1 y cada motor puede hacer sus pequeñas variaciones, pero una vez que nosotros conocemos el estándar de SQL, podemos dominar cualquier motor de base de datos. Entonces volvemos acá. Voy a copiarles este texto para ahorrarles trabajo. Crear la tabla personas. Y vamos a... Acá les copio el código y la voy a cargar yo también. A ver si funciona. Todo bien. Fíjense que acá a la izquierda yo ya tengo la tabla ciudades y la tabla personas. ¿En qué caso hubiera fallado esta creación de tabla personas si no existiera la tabla ciudades? Les puede pasar esto. Si ustedes no tienen la tabla ciudades creada y quieren copiar este código que yo les pasé, no les va a funcionar. ¿Por qué les parece que no les va a funcionar? Porque hace referencia a la foreign key que no existe porque no está la tabla creada todavía. Exactamente, muy bien. Hace referencia al final a una tabla que es personas, acá, a la tabla ciudades, al campo ID ciudad, y no existe. Entonces, como no existe, no lo va a crear. Seguimos. Insertemos 10 registros en la tabla personas. Se los voy a copiar, se los voy a dar, así ahorramos tiempo. Acá, fíjense, yo lo voy a pegar acá y voy a ejecutar. Bueno, acá tuve un problema. Porque esto estaba hecho en... Ah, ¿saben cuál es el problema? Ya sé cuál es el problema. A ver. Sí, bueno, lo que pasa es que esto estaba hecho en otro, lo vamos a tener que modificar. Estaba hecho para SQLite. Y acá nosotros en SQL almacenamos las fechas al revés. Bueno, vamos a probar con uno. A ver si es eso. En un segundito, ya lo solucionamos. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a insertar. Vamos a poner... Bueno, fíjense acá. Les paso un insert. Vamos a copiar 5 y acá vamos a cambiar los nombres.
Vamos a cambiar las fechas. Y no funciona el otro porque yo lo tenía preparado para SQLite. Bueno, acá les copio esto. Ahora si peguen ese código, yo lo voy a ejecutar acá. Papá, me dio otro error, che. A ver. Ah, ya sé cuál. ¿Saben cuál era el error? Que no tengo el código 1, 2 y 3 y estoy haciendo referencia acá a esos códigos. Entonces acá vamos a poner 4, acá vamos a poner 5 y acá vamos a poner 6. Ahí está, ahí funciona. Bueno, ahí tenemos las personas cargadas. Bueno, ahora seguimos. Una vez que insertamos las personas, vamos a seguir avanzando en lo que es la consulta select, que es bastante más compleja y que tiene un montón de variantes. Entonces, hasta ahora nosotros habíamos visto que teníamos el select y teníamos el from. Pero en realidad tenemos otros parámetros, algunos vamos a ver ahora y otros vamos a ver más adelante, que son el where y el order by. Entonces, primer ejercicio, mostrar todas las columnas de la tabla persona. ¿Cómo hacíamos esto? ¿Se acuerdan? Select asterisco y el nombre Select de la tabla. asterisco from personas. Personas. Entonces fíjense que en ese caso me muestra todas las columnas. Una cuestión importante, si nosotros estamos desarrollando un software y necesitamos mostrar un listado de personas, como en este caso, y solamente necesitamos mostrar el apellido y el nombre, la consulta sería, en vez de tener esa consulta, tendríamos que escribir select apellido, nombre, from personas. ¿Bien? Ahora, tenemos que tener cuidado en la performance, porque esta consulta de acá abajo es más rápida que esta consulta de arriba. ¿Por qué? Porque estoy trasladando menos columnas, menos datos a mi buffer y generalmente como trabajamos en una red local o de internet, estoy trasladando menos resultados por la red, ya sea local o por internet. Entonces, esta consulta de acá abajo siempre va a ser más rápida que la consulta de arriba. Yo personalmente soy un poco enemigo del asterisco, porque el asterisco es re cómodo utilizarlo, pero nos degrada mucho la performance del motor de base de datos y del sistema que estamos desarrollando. Entonces son pequeños secretitos que tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar. No quiere decir que no se puede usar, por supuesto. Entonces, fíjense, acá tenemos poquitos resultados, no vamos a apreciar la diferencia. Tardó 0007. Esto tendría que tardar más. Bueno, fíjense que tardó un poquito menos. Perdón, tiene que tardar menos y tardó menos. Entonces está piola. Y fíjense que acá tengo solamente 8 filas y poquitas columnas. En una tabla grande, generalmente tenemos tablas de millones de registros. Yo tengo sistemas de tabla que tienen 15, 20 millones de registros por año y que después tenemos que particionar y hacer un laburito para que todos los datos no se concentren en el mismo lugar. Tirar una consulta con asterisco o con los nombres o columnas que voy a utilizar tiene mucha diferencia en performance. Mostrar apellido y nombre de las personas. Bueno, select apellido, nombre, from personas. Ustedes están viendo el PowerPoint ahí, ¿no?
Sí, sí, se ve. Sí, Bien, sí, perfecto. se ve. Bueno, mostrar, fíjense que acá dice mostrar apellido y nombre y después dice mostrar nombre y apellido. Simplemente tengo que intercambiar el orden en mi select. Hasta acá, sencillo y conocido. Después tenemos una, una palabra reservada que se llama as, que sirve para renombrar el nombre de las columnas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, mostrar el apellido y nombre de las personas y renombrar las columnas de nombre y apellido por N y A respectivamente. Para eso escribimos select nombre as N, apellido as A, from personas. Vamos a probarlo. SQL nombre as N, coma, apellido as A, from personas. Ejecuto y fíjense que ahora el resultado, en vez de mostrarme la palabra nombre o la palabra apellido, me muestra N o A. Sin embargo, en la tabla se siguen llamando de la misma forma. En la tabla no modificamos la estructura, pero sí modificamos los datos que se van a mostrar. Vamos de vuelta. Apellido as A, coma, nombre as N, son personas. Pero sí vamos a modificar los nombres que tenemos en el resultado de la consulta que está almacenada en buffer y que se puede transmitir a algún sistema. Solamente acá lo modificamos. En la tabla queda igual. Eso es importante que quede claro. Después tenemos la sentencia where. La sentencia where lo que hace es un filtro entre las filas que me va a devolver la consulta. Por ejemplo, mostrar nombre y apellido de las personas sexo femenino. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es SQL, nombre, coma, apellido, son personas, where, sexo igual femenino. Voy a una. Voy a guardar. Continuar. A ver qué pasó. Me equivoqué. Acá puse nombre punto y es nombre coma. Fíjense que me muestra solamente una persona. Entonces, como conclusión podemos llegar a decir que la sentencia select me hace un filtro de las columnas. Porque yo acá voy a decir cuáles voy a mostrar y cuáles no. Y la sentencia where me hace un filtro de las filas. Porque voy a decir cuáles voy a mostrar y cuáles no. Si yo no escribo nada en el where, me va a mostrar todo. Ahora, vamos a editar y vamos a poner acá también coma sexo, para que se aprecien los valores. Fíjense que yo puse un where en donde sexo era igual a F y me mostró solamente este registro. Si ahora pongo otro where que diga editar, vamos a poner where sexo igual a masculino, me va a mostrar todos los registros menos el de Débora. Y se me muestra todos los registros salvo el de sexo igual a, que es distinto a M. Entonces de esa forma yo puedo hacer un filtro de las filas. Acá les dejo el código. Dentro de lo que es la sentencia select, nosotros tenemos distintas expresiones, que en realidad trabajamos con expresiones lógicas que nos van a decir si una fila lo cumple o no lo cumple, nos da un resultado falso o verdadero. Y dentro de esas condiciones tenemos el mayor, mayor igual, menor, menor igual, distinto, es nulo, no es nulo, like, que vamos a ver para qué se utiliza like, between o in. Between se utiliza para buscar entre dos parámetros, por ejemplo, entre fechas o entre números o entre caracteres, etc. Y la sentencia in se utiliza para buscar conjunto de datos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y después estos operadores se pueden combinar con el OR, el AND y el NOT.
Entonces, ¿qué significa is null? Acá lo que estamos preguntando si un valor es nulo o no. Y quiero hacer una aclaración. Un campo en una tabla puede ser nulo o puede ser cero o puede ser un espacio en blanco, que no es lo mismo. Nulo no es lo mismo que cero en lo numérico y nulo no es lo mismo que una cadena en blanco en una cadena de texto definida como test o bar chart. Hago esa aclaración porque a veces uno ve que un registro está vacío y se piensa que es nulo y no es lo mismo. Entonces, queremos saber las personas que tienen DNI null, entonces tendríamos que ejecutar esta consulta. Select asterisco, vamos a ver si hay alguna. Vamos a examinar primero, a ver si hay algún null. No hay ningún nulo. O sea que nos va a devolver, no nos va a devolver ningún registro. Vamos a poner select asterisco, persona, where DNI is null. Is null, como está acá, DNI is null. Entonces ejecutamos. ¿Qué pasó? A ver. No, me equivoqué. Null. Ahí está. Fíjese que no nos devuelve ningún resultado. Otra opción hubiera sido escribir is not null, que no sean nulos, y en realidad acá me va a mostrar todos los resultados, porque todos tienen algún valor asignado. Después tenemos la sentencia like, que se utiliza como una comparación generalmente para caracteres y es para hacer búsquedas. Entonces, vamos a buscar las personas que empiezan con la letra A. Vamos a cambiar, nosotros vamos a poner que tengan la letra, que tengan la letra E, vamos a buscar en el apellido, que tengan la letra E en el apellido. Entonces para eso tenemos que poner where apellido like, entre paréntesis, comillas simples, comodín, la letra E, comodín. Entonces fíjese que acá me muestra todas las personas que tienen la letra E en el apellido. Podría buscar las que tienen la doble S, editar en línea, que tengan la doble S, continuar. Fíjese que acá me muestra solamente una persona. Y así podría hacer combinaciones. Podría decir and DNI mayor a 10.000 o 100.000. Continuar, me seguiría mostrando. Ahora, si no me cumple esta condición, alguna de las dos condiciones, no mostraría el registro. Chicos, mutense, por favor. Entonces, acá tenemos un montón de situaciones que podemos utilizar comodines para hacer búsquedas. Por ejemplo, en este caso es que el nombre termine con la letra A, o sea, tiene comodín y termina con una letra A. Vamos a probar alguno de estos. Fíjense que termine con la letra A, nos va a mostrar este y este. Entonces vamos a decir, editar, where, apellido, like, comillas, fíjense que me muestra todos los que terminan con la letra A. De esa forma, cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda en Google, por ejemplo, empezamos a escribir palabras, se hace una búsqueda con un like. En el caso de que sea relacional la base de datos, porque también existen las bases de datos no relacionales, pero no es el caso. Bueno, puedo decir las que tienen la letra A en alguna posición, las que empiezan con la letra A, y así puedo poner que empiece con la letra A y después tenga cualquier carácter, y existen un montón de combinaciones para utilizar con la sentencia like. Después tenemos lo que es la sentencia between. Por ejemplo, buscar las personas con DNI entre 30 millones y 100 millones.
vamos a hacer la consulta. Existen dos formas de hacer esto. SQL, where DNI. Podemos hacerlo así. DNI mayor a 30 millones. And DNI menor a 100 millones. Lo voy a copiar. Continuar. Fíjese que me muestra 3 personas. Otra forma de hacerlo, esto es utilizando un condicional doble, en donde tengo DNI mayor a 30 millones y DNI que cumpla estas dos condiciones. Otra forma de hacerlo es escribiendo DNI between, y acá no me acuerdo cómo era en MySQL. Sucede que acá pongo el valor menor, coma, el valor mayor, ejecuto, no, a ver, esperen que me confundo con Oracle, en MySQL. Between acá está con comillas simples, a y and. Between es una de las sentencias que se utiliza de distintas formas en los distintos motores. Generalmente me confundo. Acá con comillas, vamos a continuar, ahí está. Entonces fíjese, en MySQL es campo, between, valor inferior, and, valor mayor. Fíjese que el resultado que me da es el mismo que antes. Bueno, acá no le había puesto un 0 antes. Es lo mismo que ejecutar esa sentencia, es lo mismo que ejecutar esta sentencia. Por un condicional compuesto, and DNI menor a... Estas dos sentencias dan el mismo resultado. Bueno, no sé si esto es lo mismo que esto. Ahí está. Entonces pueden optar de hacerlo de una forma o de otra forma. Generalmente el between se utiliza mucho para búsquedas por fechas. Bueno, ven, acá tienen un ejemplo, between. Y después tenemos lo que es la sentencia in, que se utiliza para buscar en un conjunto de datos. Por ejemplo, si queremos buscar una ciudad, la ciudad 1 o la ciudad 2, lo podemos hacer de esta forma o de esta forma. Vamos a probar la segunda. Entonces vamos a buscar personas con ID personas 5, 7 u 8. SQL, asterisco from personas, where, ID persona, in, y acá tengo un conjunto que va separado entre, vamos a poner así. Cual que me busque las personas que están en este conjunto de datos. Continuar. Y fíjense que me las encontró. La 6 no me la muestra porque no existe. Seguramente, vamos a ver. Fíjense que el registro 6 no existe porque cuando yo estuve haciendo el insert me dio error. Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna pregunta para hacer? Si tienen alguna pregunta, me interrumpen y lo vemos, no hay problema. Después tenemos la sentencia order by, que básicamente es para ordenar resultados. Existen dos formas de ordenar, que es por descendente o ascendente, y que las podés juntar incluso. Por defecto siempre se va a ordenar en forma ascendente. Entonces vamos a ver, vamos a ir acá a SQL, personas, vamos a mostrar todas las personas, continuar, pero ahora las quiero ordenar por número de documento. Entonces lo que voy a hacer es editar y voy a escribir order by DNI. Continuar. Fíjese que ahora me aparecen ordenados por número de documento. Por defecto me las ordena en forma ascendente del más chico al más grande. Si quiero cambiar
ese orden, tengo que escribir la palabra reservada des de descendente. Continuar, y fíjese que ahora me lo ordenó de más grande a más chico. Otra opción sería escribir acá ascendente, lo cual no tiene sentido porque si yo no lo escribo, por defecto me lo toma como que es de menor a mayor. Y también puedo combinar, en el caso de que haya repetidos, como este caso, fíjese que acá se repite, podría ordenar por otro criterio, por ejemplo, y de persona. Entonces puedo decir que me ordene DNI, coma, por I de persona. Y este sea descendente. O sea, este es ascendente por defecto y este es descendente porque se lo estoy estipulando. Continuar. Fíjense que me ordenó por DNI y dentro de este DNI que se repite me lo ordena en forma descendente por ID de persona de 7, 4 y 3. Entonces con eso puedo combinar distintos campos para ordenarlo y distintos criterios de ordenamiento. Repasamos. Tenemos las sentencias DDL y DML. Tenemos dentro de lo que es la definición del lenguaje la sentencia create, sentencia alter, sentencia drop y sentencia truncate, que esto generalmente se utiliza una sola vez cuando creamos la base de datos. Me faltó contarles qué es la sentencia truncate. La sentencia truncate la voy a ejecutar acá. Fíjense que vamos a achicar en operaciones, ustedes pueden borrar una tabla o pueden vaciar la tabla. La sentencia truncate se utiliza para borrar todos los datos que tiene una tabla, pero mantener la estructura. Y la sentencia drop se utiliza para borrar toda la estructura de la tabla y obviamente los datos que están almacenados. Entonces, acá borramos estructura y datos, y acá borramos solamente datos y mantenemos la estructura. Esa es la diferencia entre drop y truncate. Y después tenemos las sentencias del lenguaje de definición de datos, que son el select, el insert, el update y el delete. Que esto es con lo que más, estas cuatro últimas son las con las cuales nosotros vamos a trabajar, y generalmente cuando ustedes estén programando van a trabajar desde el lenguaje de programación con esto. Vamos con dos ejemplos antes de terminar. Supongamos que nosotros estamos con el celular y nos conectamos a la aplicación de Netflix. Lo primero que se realiza es la conexión a la base de datos, de Netflix. En realidad, Netflix tiene 14 bases de datos que están distribuidas en distintos lugares del mundo, y cuando uno se conecta, toma el punto de geolocalización y te conecta a la base de datos que tenés más cercana y que tenés configurada como principal. Si alguno de ustedes, a mí me pasó, cuando estuve en otro país, en el exterior, me quería conectar y me aparecía un panel o un muro principal con películas de ese país o de esa región, hasta que tuve que cambiar la configuración de geolocalización y se conectó a otra base de datos. Pero básicamente lo que hace la aplicación es conectarse a una base de datos. Cuando uno ingresa el usuario y la contraseña y presiona ingresar, lo que se construye ahí es una cadena SQL. Y esa cadena SQL se envía a la base de datos. ¿Qué tiene esa cadena SQL? Un cell asterisco from, tabla usuarios, estamos suponiendo que se llama usuarios, where usuario igual al valor que yo ingresé, and clave igual al valor que yo ingresé. Seguramente que debe estar encriptado y un montón de cosas más. Pero en general, genéricamente es así. Esta cadena SQL se envía a la base de datos, se ejecuta en la base de datos y me va a devolver un resultado. Me va a devolver el resultado del select. Si el select está vacío, quiere decir que no encontró resultados. Si no encontró resultados, quiere decir que esa combinación de usuario y esa combinación de clave no existe. Entonces no me va a dejar entrar a la aplicación. Si encontró un resultado, quiere decir que el usuario y la clave ingresados son correctos y me va a mostrar la pantalla. Ahora, cuando ya estoy adentro de la aplicación Netflix y yo estoy buscando una película de suspenso, vieron que ustedes van a opciones, buscar por género, presionan suspenso, se hace un select.
Select título, me muestra el título de la tabla películas, en donde género sea igual a suspenso, que es lo que yo presioné. Si presioné terror, me construye una cadena SQL, la envía mediante la red, la ejecuta en el servidor y me devuelve el resultado de una consulta. Y cuando estoy escribiendo en el buscador y estoy buscando una serie, La Casa de Papel, inmediatamente lo que se está escribiendo ahí es una cadena SQL, también select, título, from, películas, título, like, y entre comillas simple, lo que yo escribí con un comodín. Porque fíjense, cuando ustedes escriben una película, le aparecen un montón de opciones y a medida que van pulsando distintas teclas, se está ejecutando una consulta distinta en la base de datos. Con cada pulsación que ustedes hacen en el teclado, se va cambiando la cadena que está incluida entre las comillas del like y entonces va afinando los resultados. Práctica en MySQL. Para la semana que viene, traigan preparados esta base de datos y insértenle 10 registros. Tenemos 4 tablas. La tabla personas, que creo que ya la tenemos. La tabla ciudades, que ya la tenemos. Hay que agregar 2 tablas. Productos, que tiene acá está mal esto. Acá tendría que ser ID. Vamos a corregirlo. ID producto. ID producto. Ahí está. ID producto, que es clave primaria autoincremental, el nombre del producto y el precio, y una tabla ventas que tenga el ID de la venta, autoincremental IPK, la fecha de la venta, y el ID de la persona que le vendí, el ID del producto que le vendí y la cantidad que le vendí. Entonces, vamos a hacer una cosa, para la clase que viene, traigan listas estas 4 tablas, así nos ponemos a jugar con los registros que ustedes inserten y nos podemos hacer consultas SQL. Profe, Sí. PK y FK, ¿qué diferencia es? Bueno, bien. PK es la primary key, que es la clave primaria de esta tabla, de la tabla personas, y en este caso es el campo ID persona. Y foreign key es una clave foránea, que en realidad es una clave que apunta a una clave primaria. Fíjate que acá tenemos como definido como foreign key a la clave ID ciudad, al campo ID ciudad, pero este campo ID ciudad es clave primaria en otra tabla. Entonces, bien, entonces este campo está haciendo referencia al código que tenemos almacenado en ID ciudad de la tabla ciudad. Y lo mismo pasa con ID producto en la tabla productos y ventas. Bien, bien, bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿No? Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, cortamos acá